Pero no nada más para este año, que es generalmente lo que hacemos cuando empieza el año nuevo, sino en una transformación permanente que dure por el resto de nuestra vida. Hemos hablado de varias cosas muy importantes, de cómo necesitamos abrir los ojos y ver hacia adelante con ojos llenos de fe y no de miedo, porque cuando vemos la vida con ojos llenos de miedo, lo que nos sucede es no nos atrevemos a hacer las cosas que Dios pone en nuestro corazón. Necesitamos identificar las metas que Dios quiere que alcancemos de acuerdo a su plan para nosotros, no nada más ponernos metas. Mucha gente al principio del año se pone objetivos para ese año, objetivos para los siguientes 5 años, pero es importantísimo que vayan de la mano de Dios, que sean parte de su plan para tu vida, o vas a estar persiguiendo cosas que no son parte del plan de Dios. Hablamos como muchas veces el principal obstáculo que enfrentamos cuando estamos tratando de perseguir esas metas somos nosotros mismos. Son nuestros hábitos de comportamiento, hábitos que heredamos muchas veces desde que somos niños y que nos detienen, nos congelan, a veces nos desvían de vivir la vida de la forma que Dios la planeó para nosotros. Y analizamos cómo hay ciertos principios de cambio que necesitamos entender, asimilar y estar regresando a ellos constantemente. Hablábamos de cómo tenemos que dedicarle a Dios nuestro cuerpo, nuestra vida, tenemos que reenfocar nuestra mente, sacar de nuestra mente la basura que hemos venido acumulando durante la vida y meter la verdad que hay en su palabra, ¿verdad? La renovación de tu mente para que haya una transformación real. Hablamos de la importancia de una evaluación así fría, brutal, acerca de en dónde te encuentras en este momento, ver quién eres realmente para saber qué áreas de tu vida necesitan ser transformadas. Y hablamos de otras 2 cosas muy importantes. Hablamos de la importancia de ir en este viaje en comunidad, o sea, con una familia en Cristo, y hablamos de la importancia de mantener el entusiasmo en tu vida, o sea, estar lleno de Dios para poder mantener esa misma dirección por el resto de tu vida. La semana pasada nos enfocamos a profundidad en el asunto del entusiasmo, en cómo necesitamos estar perseverando en la oración, hablando con Dios permanentemente. Estudiamos la oración del Señor para ver cómo esa oración es realmente un modelo que nos ayuda a conectarnos con Él todos los días, y entonces perseveramos en la oración y mantenemos el entusiasmo. El día de hoy nos vamos a profundizar un poquito en el asunto de la comunidad. Vamos a hablar cómo reforzamos nuestro viaje, que es el título del mensaje del día de hoy, cómo reforzamos nuestro viaje a través de la gente de la que nosotros nos vamos a rodear, ¿ok? Entonces vamos a darle gracias a Dios, vamos a ponernos en sus manos y vamos a analizar cómo reforzar nuestro viaje. Padre, te amamos, Señor, declaramos y todos los días, Padre, que tú eres nuestro Dios, te amamos con todo el corazón y dependemos totalmente de ti, Señor. Padre, te pido que nos abras los ojos del corazón en este momento, porque tu palabra tiene sabiduría insondeable acerca de lo que vamos a estudiar y necesitamos entenderla, necesitamos asimilarla y necesitamos tomar acción. Así es de que te pido para cada uno de nosotros, Señor, la porción de gracia del Espíritu que tienes para hoy, para nosotros, para que veamos claramente estas cosas y que nos transformen totalmente, Señor. Te lo pedimos en el nombre bendito de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, miren, ¿alguna vez han intentado hacer algo nuevo en su vida que aparte está en un área de la que no saben nada y se avientan a hacerla sin preguntarle a nadie cómo? ¿Lo han intentado alguna vez? Sean honestos, porque todos lo hemos intentado por lo menos alguna vez. Y normalmente la experiencia que tenemos cuando hacemos esas cosas es, después de estrellarnos contra la pared unas 10 veces, ¿no? Empezamos a avanzar y a través de la experiencia avanzamos. Si no acudimos a nadie, ahí vas aprendiendo a golpes y después volteas hacia atrás y dices, si tan solo hubiera sabido todas estas cosas, hubiera sido mucho más fácil, ¿no? Entonces, la realidad de las cosas es que necesitamos de otras personas para hacer nuestro viaje espiritual correctamente. Si verdaderamente queremos vivir para el propósito de Dios para nuestra vida, vamos a necesitar la ayuda de otras personas, gente que nos ayude precisamente en las áreas que necesitamos crecer. El día de hoy vamos a analizar cómo hay 4 grupos de personas que son muy importantes para nosotros si queremos cumplir con ese propósito. Vamos a analizarlas. Fíjense, lo primero que necesitamos, el número 1 romano en su programa, dice, necesito modelos cuyo ejemplo me inspire. Necesito tener en mi vida modelos para que me inspiren en la vida y me ayuden a ir en la dirección correcta. Miren, evidentemente, si tú eres cristiano,
Tu modelo más importante es Jesucristo. Jesucristo en Juan 13:15 dijo estas palabras a sus discípulos: les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. O sea, Él vino aquí para darnos un ejemplo de cómo vivir la vida y Él es nuestro ejemplo principal. Jesús es Dios hecho hombre y es perfecto, ¿ok? Y Él es nuestro modelo más importante, pero nosotros aparte de Él necesitamos a modelos en esta tierra de gente que es imperfecta, porque nos vamos a dar cuenta que aunque la gente es imperfecta, aunque tú y yo somos imperfectos, podemos lograr una cantidad increíble de cosas de la mano de Dios. Entonces necesitamos modelos de gente que podamos ver, porque la típica excusa de la gente que dice, pero Jesucristo vivió así, dice, sí, pero Él era Dios. Pero hay gente en esta vida que ha vivido la vida correctamente y esos son los modelos que tú necesitas. Por eso, fíjense, yo creo que esta declaración de Pablo no es una declaración de arrogancia, sino una enseñanza muy clara. En Filipenses 3:17 dice, hermanos, sigan todos mi ejemplo y fíjense en los que se comportan conforme al modelo que les hemos dado. O sea, aquí Pablo está dando una instrucción muy clarita. Dice, tienes que encontrar modelos, pero tienen que ser modelos que sigan lo que Jesucristo nos enseñó. O sea, no cualquier modelo, sino lo que Jesucristo nos enseñó. Ya hemos platicado en semanas anteriores, aunque lo vimos muy superficialmente, cómo el modo natural de aprendizaje del ser humano es imitar a otras personas. Así aprendiste la mayor parte de las cosas que has aprendido. Así aprendiste a caminar, así aprendiste a hablar, ¿verdad? Oyendo y repitiendo. Por eso los niños dicen unas palabrotas que luego nos sorprenden, porque aprenden de estarnos escuchando hablar, ¿verdad? Pero ¿saben qué es lo más importante que le transmitimos a la gente con el ejemplo? Nuestro carácter. Tú le transmites a tus hijos carácter, valores, ¿verdad? Su forma de comportarse con la demás gente. Esa es la tragedia de la educación en México, que los maestros muchas veces, no en México, en el mundo, no se dan cuenta que lo más importante que le transmiten a un niño no son las materias, sino es el carácter de la persona, que los niños están viendo cómo la modelan y entonces esas cosas las repiten. Ahora, la realidad es que cuando somos niños no tenemos opción de escoger nuestros modelos. No los ponen, ¿no? O sea, tú naces en una familia y esos son tus modelos, tus hermanos, tus tíos, la gente que está alrededor de ti. Entonces, si tú creciste con buenos ejemplos en tu vida, lo más probable es que seas una persona que tiene una autoimagen sana, que te sientas seguro de ti mismo, ¿verdad? Y que tengas valores coherentes, que valores las cosas adecuadas. Si tus modelos fueron modelos que iban de la mano de Dios, entonces valoras las cosas espirituales por encima de las cosas del mundo. Pero si creciste en una familia con malos modelos, lo más probable es que tengas una autoimagen muy pobre, que seas una persona muy insegura y por lo tanto de repente seas una persona que se enoja fácilmente, incluso que recurra a la violencia, que seas impaciente y que persigas valores del mundo, o sea, que persigas a la creación en lugar de al creador, porque eso es lo que naturalmente hacemos en el mundo. Fíjense, nosotros mencionamos hace un tiempo que no tenemos más remedio que aprender de modelos, pero la buena noticia que hablamos ya anteriormente y lo vamos a reforzar ahorita es que tú puedes cambiar de modelo, ¿ok? Miren, una de las cosas que es importante tener claras es que buscar modelos no significa necesariamente encontrar a gente que está cerca de ti. O sea, obviamente si tienes buenos modelos a tu alrededor, tienes que escogerlos como modelo, pero se dan cuenta que hay una infinidad de modelos de gente incluso que ya ni siquiera está viva, pero que dejó por escrito las biografías de gente que vivió de la mano de Dios. La Biblia está llena de ellas, pero hubo mucha gente a través de la historia que vivió vidas que valen la pena imitar, vale la pena utilizarlos como modelos. Entonces, se trata de buscar esos modelos. Y miren, otra cosa que es muy importante darte cuenta, muchas veces cuando oímos estas cosas, la gente cae en el error de pensar que no está en la edad adecuada para la transformación, sobre todo si eres muy joven o ya mayor. Si empiezas a buscar modelos, te vas a dar cuenta de que hay, fíjense, ahorita entren a internet, métanse a Google, entren a ver las pláticas TED, así se llaman, TED, y van a ver a niños de 12 o 13 años haciendo campañas ecológicas tratando de salvar al mundo. Niños siguiendo sus objetivos de vida desde los 12 o 13 años. Y también van a ver a gente mayor de 75, 80 años de edad trabajando, persiguiendo sus ideales. Entonces la edad no importa, lo que importa es que busques un modelo que te inspire. Pero tenemos que tener cuidado de elegirlos muy bien. Te tienes que preguntar, fíjate, ¿qué valora esta gente?
O sea, ¿cuáles son sus valores principales? ¿En qué contribuyen con la gente a su alrededor? Y una pregunta que a mí me gusta mucho averiguar acerca de la gente que de repente me empieza a llamar la atención es, ¿qué tan feliz es su familia? Hace unos años, el director ejecutivo, el presidente de la mesa directiva de General Electric, es una persona que llevó a General Electric a ser la empresa número 1 del mundo. Los llevó de tener unas acciones que valían $4 a $250 por acción. O sea, hizo multimillonarios a todos los accionistas y se convirtió en el héroe de todo el mundo porque era el gurú del liderazgo. Yo empecé a leer su libro y dije, wow, ¿no? Tenía unas ideas maravillosas. Pero después seguía avanzando en su libro y en el transcurso de lograr eso destrozó 2 matrimonios. Y yo inmediatamente pensé, ¿será eso algo que valga la pena emular? Perseguir un objetivo material a tal grado que sacrifiques a tu familia en el camino. La Biblia a mí me dice otra cosa. Entonces tienes que tener mucho cuidado de a quienes escoges. Si yo les he platicado, por ejemplo, que uno de mis mentores fue Zig Ziglar. Ustedes estudien la vida de Zig Ziglar, una persona que se dedicó a preparar vendedores, a preparar ejecutivos y relaciones humanas, pero se van a dar cuenta que en todas las oportunidades que tenía, yo fui a muchos seminarios con él, siempre compartía su fe y le daba todo el reconocimiento a Dios por todo lo que hacía y por todo lo que lograba su empresa. Recientemente trajimos a Nick, fuimos a ver a Nick Vujicic, porque traerlo está medio complicado. ¿Se acuerdan de Nick? Que no tiene brazos, no tiene piernas. Dice, cuando nos vinieron a ofrecer los boletos para la campaña de Nick, la razón por la que decidimos endorsar, o sea, aquí decir, ¿saben qué? Vamos todos a escuchar a Nick, es porque nos metimos a su página de internet a ver cuáles eran sus valores, en qué creía él, y me pareció de lo más interesante. Fíjense, si entran a su página de internet se van a dar cuenta que él dice, el problema con los seres humanos es que nos ponemos límites. Dice, pero ese no es el principal problema. El principal problema es que le ponemos límites a Dios. Dice, lo metemos en una cajita. Dice, pero lo más importante para los seres humanos es que, fíjate, cuando se trata de hacer cosas para Dios, no se trata de tu capacidad, sino de tu disponibilidad. Y cuando estás dispuesto, dice, los únicos recursos con los que realmente cuentas no son los tuyos, sino los de Dios. Entonces, cuando yo leí eso dije, Nick, ¿no? O sea, porque esa es la gente que vale la pena seguir. La gente que sus valores principales van de acuerdo con los nuestros. Ahora, fíjate, si tú no puedes aprender de alguien más, nadie es perfecto, pero si la gente va siguiendo a Dios, vale la pena emular las cosas que está haciendo para seguir a Dios. Pero si tú no puedes aprender de nadie más, significa que tienes un serio problema de ego o de inseguridad. Necesitas una fuerte inyección de humildad para darte cuenta que puedes aprender de toda la gente. ¿Ok? Entonces, fíjate, pregúntate a ti mismo, ¿quiénes son mis ejemplos en este momento? Como si eres menor de edad, como hijo. ¿Quién es una persona a la que yo conozco que es un buen hijo para sus padres? ¿Ah? Si estás casado, como esposo, como esposa, ¿quiénes son mis modelos? ¿No? Como padre de familia, como trabajador, como amigo, ¿quiénes son los modelos que estás siguiendo? Porque créeme que sin darte cuenta estás siguiendo modelos. Entonces, si no los tienes, necesitas modelos cuyo ejemplo te inspire. Pero no nada más necesitamos ejemplo. Lo segundo que necesitamos, dice el número 2 romano, necesito mentores que me aconsejen. Esto ya tiene que ver con una relación un poco más personal y más profunda. Necesitamos gente que esté muy cerca de nosotros. Ahí sí tiene que estar cerca de nosotros, porque es gente que lo que va a hacer es aconsejarme. Miren, ¿qué hace un mentor? Muchas veces cuando oímos hablar de mentores, la gente inmediatamente lo relaciona con Alcohólicos Anónimos, con Celebrando la Recuperación. En realidad, fíjense, un mentor es una especie como de entrenador personal, que en nuestro ambiente lo que realmente es un guía espiritual. Es una persona que lo que hace es mantenerte en la dirección correcta. Un guía espiritual, un mentor, hace 2 cosas. Te mantiene en crecimiento. Fíjate, que tú vayas en crecimiento es que te estés moviendo en tu caminar espiritual. Te mantiene en crecimiento y aparte te empujan a dar lo mejor de ti. Todo el tiempo te están retando para que estires tus recursos y estires tu fe. Si ustedes analizan, se van a dar cuenta que un montón de profesiones en el mundo utilizan el sistema de mentor. Los médicos, por ejemplo,
¿verdad? Ponen a los médicos nuevos pegados a médicos con experiencia para que vean cómo hacen las cosas. Igual hacen los vendedores, todo el mundo que ha pasado por algún tiempo compartido, ¿verdad? Cuando entraron a entrenar, los mandaron como sombra de un vendedor experimentado. Lo mismo hacen los militares, los administradores. O sea, en un montón de áreas de la vida se utiliza el método de mentores. ¿Por qué? Porque es la mejor manera de darle dirección a una nueva generación. Siempre. Entonces, a lo mejor cuando oyes una nueva generación, dices, oye, pero pues yo soy de la generación más antigua, ¿no? Acuérdense que en el mundo espiritual no estamos hablando de edad física, sino de edad espiritual. Hay gente que no conoce a Dios hasta los 50, 60 años y es un bebé en Cristo y a lo mejor tiene que ser su mentor una persona físicamente más joven, pero que va más adelante espiritualmente. Entonces necesitamos una generación anterior para que nos guíe. Dice Proverbios 19:20, dice, atiende al consejo y acepta la corrección y llegarás a ser sabio. O sea, la gente que escucha los consejos y aparte acepta la corrección de esos consejos es la gente que va a llegar a ser sabia. Y miren, lo interesante de esto es que, fíjense, yo creo que a todos nos viene clarito, o sea, nos parece normal que ciertas áreas de la sociedad utilicen sistemas de mentores. Nos parece normal y si estuviéramos en ellas nos gustaría participar, ¿no? O sea, a nadie se le ocurriría, por ejemplo, un equipo deportivo que no tuviera coach, ¿no? Que no tuviera un entrenador general, ¿no? Hasta los mejores cantantes tienen entrenadores de voz, ¿no? Tienen directores artísticos. Pero cuando viene el área espiritual, curiosamente, la gente no quiere tener un director espiritual. Nos da vergüenza. Porque se trata de confrontar lo más profundo que hay en tu corazón y no lo queremos sacar. Y entonces queremos ir por la vida espiritualmente solos, pero tú lo que necesitas es alguien que te ayude a poner las cosas en perspectiva. O sea, que te abra los ojos a cómo ve Dios las cosas, porque nosotros llegamos en nuestros primeros días espirituales viéndolas como el mundo las ve. Y necesitas alguien que tenga la experiencia para decirte, no, es que las cosas se ven de otra manera. Dice Proverbios 15:22, dice, cuando falta el consejo, fracasan los planes. Cuando abunda el consejo, prosperan. O sea, cuando vienen esos consejos de una persona que verdaderamente ha caminado espiritualmente, entonces vas a ir prosperando y si no, vas a fracasar. Entonces, necesitamos buscar mentores cuidadosamente, preguntarnos, ¿quién nos está aconsejando en este momento? Y dice, porque me parece tan importante esto, me quise ir a un poquito más de detalle. La siguiente parte en su programa dice, ¿cómo encuentras a un mentor? O sea, ¿qué características tengo que buscar en una persona para que se convierta en un mentor mío? Son 3 cosas, fíjense. Número 1, confianza. O sea, necesito tener una relación personal profunda y sólida con una persona para que vaya a ser mi mentor. No puedo tener como mentor una persona en la que yo no tenga la confianza de abrir mi corazón, porque no me va a dar ninguna dirección, no me va a ayudar en nada si me da vergüenza contarle cosas y no le cuento las cosas más profundas. ¿De qué sirve? Necesito tener una relación, haber establecido una confianza en la relación, de manera que yo le pueda platicar las cosas como son, sin vergüenza, ¿ok? Entonces tiene que haber mucha confianza. Número 2, tiene que tener madurez espiritual. ¿Qué significa tener madurez espiritual? Es una persona que tiene un carácter y valores probados espiritualmente hablando. Valores significa que es una persona que está persiguiendo el reino de Dios y su justicia por encima de todo lo demás. Y en su carácter se debe de ver el fruto del Espíritu Santo. Necesita ser una persona, vayan, no está ahí en su programa, pero en Gálatas 5, 22 y 23, hay varias características que nos dicen cuál es el fruto del Espíritu Santo. Tiene que ser una persona que sea amorosa, aun con gente que no es digna de ser amada, una persona que esté en paz, aun cuando las circunstancias estén complicadas, una persona que sea paciente, aunque esté en la fila de Vancomer, ¿no? O sea, que de todas maneras tenga mucha paciencia, ¿no? O sea, una persona que tenga autocontrol, que sea humilde, que sea amable, que esté llena de gozo, aunque haya adversidad en su vida. O sea, el fruto del Espíritu es algo que sucede internamente y no está dependiente del alrededor. Entonces, una persona madura espiritualmente es una persona con esas características, aún en la adversidad. Y tiene que ser madura espiritualmente para que le puedas contar las cosas, y es una persona que ya pasó por muchas cosas. ¿Okay? Es maduro espiritualmente. Y número 3, muy importante, que tenga habilidades y experiencia en el campo de tu interés.
O sea, en el área que tú estás tratando de transformar en tu propia vida, esta persona tiene que tener la experiencia de haber pasado por ahí, porque a lo mejor es una persona en la que tienes mucha confianza, a lo mejor es una persona que es espiritualmente muy madura, pero si no ha pasado por ciertas cosas que tú estás pasando, le va a costar mucho trabajo realmente coacharte, ¿no? Es, por ejemplo, muy difícil que una persona que, por madura que sea espiritualmente, si no ha pasado por un divorcio, no puede ayudarle a una persona que está atravesando uno. Una persona que nunca ha tenido adicciones, es muy difícil que le ayude a una persona que es adicta, porque no sabes lo que está atravesando. Entonces necesita tener la experiencia y la habilidad en el área que tú estás necesitando, ¿okay? Aparte, cuando le cuentes tus cosas, porque es maduro espiritualmente y porque ya pasó por ahí, no va a abrir los ojos de este tamaño cuando le digas, ¿hice esto? ¿Qué? ¿No? O sea, o sea, ya no le vas a querer platicar nada, ¿no? O sea, va a tener que ser una persona que decir, sí, ya me imagino, yo pasé por ahí, ¿no? Entonces, tiene que tener esas 3 características. Ahora, cuando encuentres a uno, ¿cómo te beneficias de la relación? Dice la siguiente parte, dice, ¿cómo beneficiarnos de él? ¿No? Dice 2 cosas muy importantes. Letra A, haciendo preguntas. ¿Quieres obtener sabiduría? Tienes que aprender a preguntar y preguntar y preguntar y preguntar y preguntar. Y mientras más preguntes, a mí es una cosa que yo aprendí cuando me discipularon a mí. El pastor que me discipuló, yo lo veía 2 veces por semana, nos veíamos como 4 o 5 horas y durante como 2 años, ¿no? Y cada vez que llegaba yo me decía, ¿hoy qué quieres saber? O sea, él no me decía, esta es la siguiente lección, me decía, ¿qué hay en tu cabeza hoy? Entonces yo ya sabía que tenía que llegar con preguntas, ¿no? O sea, tenía que traer temas que me estaban comiendo para venir y platicarle. Entonces necesitamos preguntar. Fíjense, dice Proverbios 25, como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, y el hombre de entendimiento lo sacará, ¿no? O sea, es parte de tu trabajo el meter la cubeta, ¿verdad?, en ese pozo de entendimiento y sacar el conocimiento, ¿ok? Entonces, yo creo, estoy convencido que aparte podemos aprender casi de todas las personas si hacemos las preguntas adecuadas. ¿Alguna vez han leído a Dale Carnegie? Si no lo han leído alguna vez, léanlo, es un excelente autor. Él escribió un montón de libros que fueron así éxitos de venta de libros increíbles, con una sabiduría profundísima, y la mayor parte de sus libros, ¿saben de dónde, cómo los escribió? Iba y entrevistaba a las personas de más éxito que conocía y les hacía preguntas, la misma pregunta a 20 personas. ¿Qué haces cuando estás estresado? ¿Cuál ha sido el momento más difícil de tu vida y cómo saliste de él? ¿Cómo administras tu tiempo? Pregunta tras pregunta tras pregunta, y con toda la información escribía y sus libros son una fuente de sabiduría increíble, ¿ok? Entonces, hacer preguntas es una cosa valiosísima. Y letra B, importantísimo, tienes que aceptar retroalimentación. Necesitas aceptar que la persona te va a decir si vas bien o mal. Fíjense, de hecho, una de las cosas que he aprendido es que la gente que realmente crece rápido hace 4 cosas, ¿verdad? Hace la pregunta, ¿no? Recibe retroalimentación, escucha sin justificar, porque nuestra naturaleza es defensiva. Entonces, escucha sin justificarse, evalúa lo que le dijeron y en base a lo que evalúa, toma acción. Esa es una persona que va a crecer. Si a la primera que dice, no, es que empiezas a poner excusas, ya una persona normalmente madura, lo que hace es, se hace para atrás. Porque no estás listo para escucharlo. Dicen que cuando el alumno está listo, el maestro aparece, ¿no? Entonces necesitas estar preparado para oír la retroalimentación y tomar acción, ¿ok? Dice, nuestra naturaleza, como les decía, es muy defensiva, pero lo que tienes que hacer es analizar de lo que te dicen si efectivamente estás cayendo en esas cosas, porque vas a tener la oportunidad de mejorar, ¿verdad? La crítica constructiva es una verdadera bendición si la recibes como tal, ¿verdad? Y miren, aún las críticas que son destructivas, porque hay gente que te critica destructivamente, cuando pases de la molestia, el enojo que te da que alguien te critique de esa manera, necesitas tener la madurez de después detenerte y decir, ¿y tendrán razón? O sea, no me lo dijo de una manera correcta, pero ¿me estará diciendo la verdad? Porque entonces sacas aún de los ataques lo mejor que puedes sacar. Eclesiastés 7:5 dice, vale más reprensión de sabios que lisonja de necios.
O sea, vale más escuchar la reprensión de la gente que todos los que te están alabando. La gente que nada más se la pasa alabándote, de por sí es una tentación para el ser humano, que nos encanta que nos estén alabando, cuando es mejor oír la retroalimentación. De hecho, seguramente alguna vez han escuchado hablar de Stephen King, el autor. A mí este hombre me sorprende porque hoy en día cada vez que escribe un libro, nada más lo escribe y lo saca y se venden 20 millones de copias, ¿no? Pero cuando escribió su primer libro fue Carrie. ¿Se acuerdan de Carrie, la película? Bueno, ahora la acaban de rehacer, ¿no? Pero cuando escribió Carrie, lo mandó a 13 diferentes editores, su manuscrito, y los 13 se lo rechazaron. El 14 le dijo, hazle estas correcciones, esto está mal, y se lo regresó. Le hizo las correcciones y se lo devolvió. No, ahora cámbiale esto, se lo devolvió. Le hizo las correcciones y se lo regresó 11 veces. Y en la 11ª publicaron el libro, su primer libro. Ese editor dice, la mayor parte de los autores, después de la segunda, no, cámbiale esto, ya no lo envían, se desaniman. Dice, mientras estés dispuesto a escuchar la retroalimentación, dice, vas aprendiendo y vas creciendo. Y hoy en día este hombre es un poder mundial en cuanto a libros, novelas, ¿no? ¿Pero por qué? Porque estuvo dispuesto a aceptar la retroalimentación de gente que sabía de lo que estaba hablando en su área. Entonces nosotros necesitamos hacer exactamente lo mismo en nuestra área, aceptar retroalimentación. Ahora, número 3, aparte de necesitar mentores, de necesitar modelos, necesitas aliados que te asistan. Necesitamos tener gente aliada a nosotros que nos asisten. ¿De qué estamos hablando aquí? Estamos hablando de compañeros de viaje. O sea, aparte de tener un mentor que de uno a uno te está ayudando y te va coachando, necesitas hacer el viaje con otras personas, compañeros de equipo, compañeros de trabajo, que van exactamente en la misma dirección que tú. Personas comprometidas con tus mismos valores en la misma dirección. Miren, las cosas de las que hemos estado hablando desde el principio de esta serie no son fáciles, ¿eh? O sea, ponerte objetivos, sentarte en tu casa, analizar en oración los diferentes objetivos para cada una de las áreas de tu vida, conectarlos con propósitos de Dios para tu vida, hacer planes de acción, ponerles fecha, no son cosas fáciles. Van contra la naturaleza de la gente. Por eso no lo han hecho. Por eso la mayor parte de los que están aquí sentados no se han sentado a hacerlo. Hablamos de la importancia de que te sentaras a diseñar tus objetivos y hacer planes de acción hace 3 semanas. Les aseguro que menos del 5% de los que están aquí lo han hecho. Si tú ya lo hiciste, felicidades, perteneces a un grupo muy selecto, muy poquitas personas toman la decisión de hacer estas cosas y toman la decisión de hacer los cambios necesarios en su vida. Y miren, mi oración es que nuestra iglesia sea diferente. Que aquí sea el 95% y un 5% de gente que nos va a ver pasar. Porque la gente que hace estas cosas es la gente que realmente crece. Pero por eso es crucial que lo hagas con un grupo de gente que esté dispuesta a hacer lo mismo. Que te pongas de acuerdo con otros y digas, oye, vamos a hacerlo juntos porque solo no lo voy a hacer. Porque aparte vamos a ir de la mano de Dios y acuérdense, las enseñanzas de Jesucristo son totalmente anticulturales. Son poco populares. ¿verdad? Vas en contra de la corriente de una masa de gente que va en la dirección opuesta a ti, y si no vas agarrado del brazo de por lo menos un grupito de gente que va en la misma dirección que tú, la corriente te va a llevar. O sea, estas no son cosas simples. Esto es como si de pronto decidieras que vas a ir a escalar el Everest, ¿verdad? Para empezar no lo harías solo, no lo harías en tu tiempo libre, no es, ay, tengo 5 horas, voy a subir el Everest, ahorita vengo, ¿no? O sea, buscarías a gente, harías unos planes, ¿no? Te harías de un equipo de gente que estuviera comprometida a subir, ¿no? Y seleccionarías a esa gente cuidadosamente porque dependes de su motivación, de su apoyo, de su fortaleza para llegar al objetivo. Eclesiastés 4, versículos 9 y 10 dice, más valen 2 que 1 porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Fíjense lo que acaba de decir. Cuando 2 personas trabajan juntas, obtienen más fruto de su esfuerzo. Es decir, si tú trabajas solo y otra persona trabaja sola, obtienen un fruto. Sumados esos 2 no es lo mismo que si trabajan juntos, es más fruto cuando trabajan juntos. 2 obtienen más fruto de su esfuerzo. Si caen, el uno levanta al otro. Ay del que cae y no tiene quien lo levante. Se pobre de que el cristiano solitario, que cada vez se tropieza, nadie sabe.
Nadie se da cuenta. Luego se enojan. Nadie me ayudó. ¿Quién sabía? Pues nadie. Pues ¿cómo nos vamos a enterar? Necesitas ir en familia hacia adelante. Pablo viajaba a todos lados con un grupo de entre 3 y 8 personas. Y hasta Jesucristo, tenía sus 12, pero de sus 12 tenía 3, que eran su grupo de apoyo. Pedro, Juan y Andrés, es a los que les lloró. Me estoy muriendo de miedo. No sé cómo voy a enfrentarlo, y se juntó con ellos para enfrentarlo. Si Jesucristo necesitó apoyo, ¿no crees que necesitas algo tú? Necesitas aliados que vayan contigo, y para eso Dios planeó una organización que es la fuente de aliados y le puso la iglesia, ¿no? Eso es lo que está aquí a tu alrededor. Entonces necesitas conectarte. Romanos 12:5, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a todos los demás. Por eso nos llamamos comunidad de fe, porque esta es una comunidad, es una familia y necesitas conectarte. Si no tienes esos aliados, va a ser muy, muy difícil que alcances los propósitos que Dios tiene para ti. ¿Ok? Y por último, necesitas amigos que te apoyen. Aparte de eso, tu único grupo de amigos no es nada más tu grupo pequeño, necesitas más amigos. De hecho, la gente tiene muchos amigos fuera de su familia en Cristo, pero esos tienen que ser amigos que te apoyen. Bien, yo estoy convencido que el grupo de amigos que tú seleccionas para pasar mucho tiempo con ellos es una de las decisiones más importantes que vas a tomar en tu vida. A tu familia tú no la escoges. A tus compañeros de trabajo muchas veces tampoco. A ti te ponen un departamento, a lo mejor escoges a tu jefe y a la semana que entra te lo cambian. O sea, tú no escoges, pero a tus amigos los escoges tú. Entonces, fíjense, tiene que ser gente con 3 características. Tienes que buscar de esta manera. Número 1 es gente que tiene que dar apoyo emocional. Tus amigos te tienen que apoyar emocionalmente. Cuando hablamos de emociones, hablamos de cómo nos sentimos, ¿no? Entonces, un amigo es una persona que siempre te hace sentir bien, que está todo el tiempo trabajando, hablándote, ¿verdad?, retroalimentándote en lo que sea, pero para que te sientas bien sin importar las circunstancias. Proverbios 17:17 dice, en todo tiempo, subrayen en todo tiempo, ¿verdad?, en todo tiempo ama el amigo. ¿Verdad? No importa qué circunstancia está pasando, o sea, tus amigos, tus verdaderos amigos, te van a decir cosas que no te gusten por tu propio bien, pero te las van a decir con amor, no para hacerte sentir mal. Si una persona con la que tú tienes una relación que tú dices que es de amistad, te humilla, te degrada, se burla de ti, te utiliza como el objeto de chistes enfrente de los demás, ese no es tu amigo, ¿eh? Esa persona te está tratando de jalar hacia abajo. Cuando yo crecí en Acapulco, cuando era chiquito, yo no sé si ustedes alguna vez han visto a los que andan cazando cangrejos. Los niños que andan entre las piedras cazando cangrejos traen una cubeta y cuando agarran al primer cangrejo lo echan en la cubeta y van con la cubeta moviéndola para que no se salga hasta que agarran al segundo cangrejo. Entonces ya lo echan y dejan la cubeta y se van corriendo a agarrar más cangrejos. ¿Saben por qué, no? Porque si pones un cangrejo en la cubeta, el cangrejo se hace de lado, agarra la orilla y se sale. Pero si pones 2, cuando uno se empieza a tratar de salir, el otro lo agarra y lo baja. Y ya que hay 2, eches los catch. Si uno empieza a salir, todos los demás lo bajan. Entonces, en otras palabras, le estoy diciendo, no se junten con cangrejos. ¿No? O sea, gente que todo el tiempo te está tratando de mantener en la cubeta. O sea, tus verdaderos amigos son gente que te empuja para afuera de la cubeta. Que quieren lo mejor para ti, te están animando en todo momento y están pensando en qué es lo mejor para ti. Y aunque sean cosas a veces que te tengan que confrontar, lo harán con amor, ¿ok? Entonces necesitamos gente que nos apoye emocionalmente. Número 2, gente que te apoye intelectualmente. Necesitas apoyo intelectual. ¿Qué significa eso? Gente que te estimula a pensar por ti mismo. Gente que lo que quiere es que te conviertas en una persona más sabia. Fíjate, la gente sabia, les puse un proverbio. Proverbio 13:20 dice, el que con sabios anda, sabio se vuelve. O sea, si tú te relacionas con gente sabia, te va a empezar a pasar su sabiduría. Si llevas mucho tiempo con una persona y ves como que no hay mucha sabiduría, quiere decir que no es muy sabio.
¿Ok? Necesitas que sea una persona que lo que está haciendo es tratar de empujarte a que pienses, a que te prepares, a que mejores. Fíjense, hay gente que piensa que una persona que le ofrece un puesto, si le da un hueso, ¿no? Lo pone en un puestazo, sin merecerlo, sin tener los conocimientos, sin haber ganado el puesto, es un buen amigo. Ese no es un buen amigo, ¿eh? Generalmente la gente que pone a gente así lo hace para tenerlos bajo su control y que dependan totalmente de él, le deben el favor y aparte como no saben ni lo que están haciendo, todo el tiempo tienen que recurrir a él. Un buen amigo te prepara, te ayuda y te deja crecer naturalmente. Poner a una persona en un lugar para el que no está preparado es matarlo profesionalmente, porque va a fracasar. ¿Ah? Lo que hace es entrenarlo, ayudarlo a subir, ¿no? Que necesita ayudarte a sacar lo mejor de ti. ¿Saben cuál es la mejor forma de sacar lo mejor de una persona? Creer en ellos. Mostrarles que tienes fe en ellos. Prepararlos, darles responsabilidad a su nivel y soltarlos. Y se estaba leyendo mi Biblia hace un par de días, en la parte que estaba leyendo en Mateo, y me pareció muy interesante. Todo Mateo 10 es Jesucristo diciendo las instrucciones que le dio a sus discípulos antes de mandarlos a trabajar solos. Dice Jesucristo llamó a sus discípulos y les dio instrucciones precisas y les dice exactamente lo que tienen que hacer. Y en el primer versículo de Mateo 11 dice, entonces los mandó y él se fue a predicar a otro lado. O sea, no los mandó y dijo, voy a ir atrás de ellos porque seguro la van a regar, ¿no? No. Los mandó y él se fue a hacer su trabajo. Eso es hacer que la gente crea en sí misma y crezca. ¿Y saben cómo lo aprendimos nosotros? Cuando nos fuimos a vivir a Houston. Antes de irnos a vivir a Houston, toda la gente que trabajaba en la iglesia venía a nosotros para todo y la mitad de las cosas, si no es que más, las hacíamos Karina y yo. Y el día que nos fuimos no hubo más remedio que hacerlas y entonces todos crecieron. La mejor forma de sacar lo mejor de alguien es creer en ellos, confiar en ellos y dejarlos actuar. Lo tercero que necesitas en tus amigos es apoyo espiritual. Tus amigos te tienen que estar apoyando en tu viaje espiritual. Son gente que está tratando de ayudarte a que te mantengas en la dirección de estar más cerca de Jesús y no de alejarte. Dice Proverbios 12:26, dice, los justos dan buenos consejos a sus amigos, los perversos los llevan por mal camino. ¿No? Los justos están tratando de ayudarte a que vayas por el buen camino. Miren, yo sé que hay gente que su batalla son sus amigos. De hecho, su batalla es decir, no, pero pues es que si me comprometo, a lo mejor los voy a perder, ¿no? Si una persona te está jalando todo el tiempo a pecar, créeme, ese no es tu amigo. Esos no son amigos. Tus verdaderos amigos quieren lo mejor para ti. Y hacer las cosas que tú sabes que están mal no es lo mejor para ti. Por eso Hebreos 10:24 dice, preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. Necesitamos amigos que nos empujen en la dirección correcta, que vayan con nosotros, que oren por nosotros, que oren con nosotros. ¿Cómo puedes encontrar buenos amigos? Siendo uno. Hemos hablado mucho acerca de ser, ¿no? ¿Quieres tener un buen matrimonio? Sé un buen esposo. Sé una buena esposa. ¿Quieres tener un buen trabajo? Sé un buen trabajador. Sé un hombre responsable, una mujer responsable. ¿Quieres tener buenos amigos? Sé un buen amigo en base a lo que estamos hablando aquí. Y miren, yo sé que suena duro, porque lo más probable es que cuando empieces a analizar las cosas te vas a dar cuenta que va a haber relaciones que necesitas terminar en tu vida, que no son sanas, que son influencias pésimas para ti. La Biblia claramente dice que hay peligro en las relaciones con gente que tiene diferentes valores que tú. Segunda de Corintios 6:15 dice, ¿qué armonía tiene Cristo con el diablo? ¿Qué tienen en común un creyente con un incrédulo? O sea, ¿qué hay en común cuando tú valoras una cosa y esas personas valoran otra? Y obviamente, dice, no estoy hablando de que no puedes tener ninguna relación con gente que no cree en Cristo. De hecho, parte de nuestra misión es salvar al mundo, ¿no? O sea, servir al mundo, extender el reino de Dios. Necesitamos conexión con gente que no conoce a Dios. Pero el problema es, si esas personas son tu principal fuente de influencia, va a ser una cuestión de tiempo en que el que va a empezar a desviarse eres tú. Mira, piensa en esto. Si el otro está caído y tú estás parado y lo estás tratando de levantar, pero él está tratando de tirarte, ¿quién crees que va a ganar?
vas a terminar por caerte con él. Primera de Corintios 15:33 dice, no se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. O sea, no te engañes a ti mismo, va a terminar por influenciarte. Y miren, la verdad es que, ¿saben qué es lo más triste de este caso? Que yo sé que aunque todos los que estamos aquí estamos conscientes de la importancia del propósito de Dios para nuestra vida, va a haber gente que está sentada en esta sala que no va a correr tras de los propósitos de Dios para su vida por culpa de una persona en su vida o a lo mejor dos, que les da miedo perder la relación, que les da miedo que si esa persona los ve comprometidos realmente con el propósito de Dios para su vida, se van a salir. Y si estás en esa situación, nada más pregúntate esto: ¿de verdad estoy dispuesto a desobedecer a Dios, a perderme de la plenitud en mi vida y a lo mejor de perderme de recompensas en la eternidad por esta persona? Porque te voy a decir qué es lo que vas a estar haciendo si lo haces. Estás convirtiendo a esa persona en tu Dios, tu principal influencia, la relación que no quieres perder. Y acuérdense que un día vamos a estar frente a Dios y le vamos a dar cuentas. Y cuando te pregunte, ¿por qué no hiciste lo que puse en tu corazón? Nada más quiero ver la cara que va a poner con él. Y es que, ¿y si Juan me deja de hablar? ¿No? Nada más por eso fue, ¿no? Un día vamos a estar ahí. Y miren, por eso, lo más importante que puedes hacer en tu vida es que tu relación con Dios esté por encima de todo lo demás. Que no haya absolutamente nada más importante para ti que tu relación con Dios. Que al que estás agradando es a Dios. Que tú actúas y vives para una audiencia de uno, Dios. Porque cuando eso pasa, no hay posible influencia en este mundo que te saque del camino. Pero necesitas ser tu influencia principal. Jesucristo dijo en Juan 15:5, el que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo? O sea, si tú permaneces en él, si él es tu relación más importante, vas a producir unas cosas que ni tú las vas a creer. Tu vida va a dar fruto. Dice, separados de mí no pueden ustedes hacer nada. En otras palabras, si no es él la relación más importante, ¿sabes qué vas a producir? Nada. Espiritualmente, nada. Piensen en el hecho de que cuando Cristo regresó al cielo con su Padre, envió a los discípulos a hacer una tarea que parecía imposible, ¿no? Vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Y si ustedes estudian los evangelios se van a dar cuenta cómo los discípulos se iban en equipo. Iba un líder, un mentor, con varios otros que iban aprendiendo de él, y en equipo se fueron y convencidos, llenos de Dios, de la mano de él, uno como mentor, otros como aliados, y haciendo amigos a donde iban. 12 personas transformaron radicalmente el mundo. ¿Se imaginan lo que podríamos hacer si nada más este grupo saliera a hacer lo mismo? Podríamos transformar Cancún, impactar a nuestro México y llegar a los confines de la tierra. Y hay gente que acaba de oír eso y piensa, sí, man. ¿No? ¿O no? ¿Por qué? Porque lo estás viendo con ojos de miedo, en lugar de con ojos de fe. Si no crees que Dios es capaz de hacer estas cosas, entonces no le crees a Dios. Necesitas empezar a creerle para vivir para sus propósitos, vivir la plenitud que nos prometió que podemos tener en esta vida para su gloria. Esa es mi oración para ti, que abras los ojos llenos de fe. Te hagas de un buen equipo y empieza a vivir la vida que Él murió en la cruz para que tuvieras. Y entonces vas a vivir realmente. Vamos a orar. Padre, Señor, te amamos. Te damos gracias porque sabemos que tienes planes maravillosos para cada uno de nosotros y para esta tu iglesia, Señor. Y también, Señor, tú conoces nuestros corazones. ¿Sabes cuántos corazones en este momento aquí están dudando? ¿Cuántos de repente nos tiemblan las rodillas cuando vemos los planes que tienes para nosotros y para la iglesia? ¿Y cuántos estamos convencidos, Señor, de cuando tú dices, ve, nosotros tenemos que ir?
Mi oración del día de hoy, Señor, es que en donde estemos cada uno de nosotros, empecemos a dar pasos en fe en nuestro camino espiritual para irnos acercando a estar en ese momento en que cuando tú nos digas, ve, vayamos. Queremos declararte, Padre, que queremos ir. Que antes de que nos digas a dónde, nosotros ya estamos diciendo, vamos a ir, Señor, guíanos. Llena el corazón de todos los que estamos aquí con ese poder, con ese valor, para que cuando escuchemos tu voz empecemos a correr hacia ti, Señor. Mándanos planes enormes, Padre, que reten nuestra fe, para que crezcamos en ti, tengamos poder, tengamos impacto verdadero en este Cancún y después en el mundo entero. Te lo pedimos, Señor, en el maravilloso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.